eleve su adoración al Señor. Olvídese de lo que está pasando a su alrededor. Conéctese allá arriba, porque a eso hemos venido, y la adoración que nosotros vamos a llevar hasta el trono de su gracia al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Gracias, Señor, por estar en Te este adoramos, lugar. oh Dios, te Te glorificamos. adoramos porque en tu presencia Saltamos, se encuentra Cordero de aquí, Gloria. Señor. Mi alma está, Señor, Señor, estar en alegre, este lugar Señor. y darnos la oportunidad, Espíritu, Señor, que sea muchos no fortalecido en tuvieron ti. este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hemos podido sentir tu presencia, oh Dios. Respalda, Señor, al que trae tu palabra en esta hora, oh Dios. En el nombre de Jesús, oh Dios, gracias. Amén. Gracias, Padre. Así, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Miramos que la línea de las hermanas está lleno y de los varones se nos están quedando atrás. Tenemos que motivar a los jóvenes para que vengan acá a gozarse con nosotros. Así, hermanos, abran sus Biblias en Génesis capítulo 39. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. ¿Todos lo tenemos? Lo vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor como está escrita, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa
de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová le bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que haya en su casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha conservado sino a ti. Por cuanto tú eres mujer, ¿cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, y diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella se puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José estas palabras, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, y encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia cada día, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que hacía Jehová lo prosperaba. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad, Señor, que tú nos permites de hablar tu palabra y de leerla, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú el que abras en nuestros corazones, y que la palabra, Señor, que salga de mis labios, Padre, que no sea palabra humana, sino que sea una palabra, Señor, que venga a caer en tierra fértil, Señor. Te pido, Señor, que guardes a cada uno de los que estamos en este lugar. Te pido, Padre, que nos fortalezcas cada día más, Señor, para seguir al frente de lo que tú nos has puesto. No mirarnos a diestra ni a siniestra, Señor, sino solamente a ti, que eres el blanco perfecto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Sí, damos gracias a Dios por haber leído su palabra. El tema de este día que decidimos entre los jóvenes era el carácter de un joven cristiano para vencer. Usted ve que toda la escritura habla de José, y que Jehová, si usted lee la mayoría de los capítulos, Jehová estaba con él. En ningún momento, en ninguna circunstancia, Jehová se apartó de él. Sé que la vida de José fue de un extremo a otro, cambió, digamos, de un momento así a otro, pero sin embargo José nunca se apartó
de lo que él había creído, de los principios que él había aprendido en su hogar, de todo lo que sus padres le habían enseñado. Eso lo mantuvo a José en el camino y no se dejó apartar por nada. Dice entonces, el versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, dice, estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Como punto número 1 vamos a hablar la obediencia de este joven. Pero para que entremos un poquito más y entendamos en lo que nos vamos a enfocar en el punto número 1, le pido que abra su Biblia en Génesis capítulo 37, versículo 13. Lo leemos y dice: y dio Israel a José, y dijo Israel a José: tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ve y envía a ellos. Y respondió: heme aquí. Bueno, la historia de José, hermanos, lo que la Biblia nos habla aquí de él es que él era el hijo menor. Él era el último de toda su familia. Él era el mandadero de todos sus hermanos mayores. Dice la palabra del Señor de que ellos le tenían envidia. Simplemente porque dice la palabra acá de que su padre a él lo prefería entre todos sus hermanos. No sabemos por qué, pero dice la palabra de que él lo quería de tal manera de que él creó una túnica de diferentes colores para diferenciarlos. Y dice la palabra de que un día sus hermanos estaban allá en el campo apacentando las ovejas. Una de las cosas que a mí me impacta es la humildad de él. A pesar de que sus hermanos a él lo miraban con odio, lo odiaban, él sin embargo no dijo no. Sin embargo él se enfocó y dijo: heme aquí, Señor, heme aquí, Padre, yo iré. Y dice que él se fue a ver lo que sus hermanos hacían y llevó el reporte a su papá. A veces yo me recuerdo cuando mi papá me mandaba a observar lo que mis hermanas hacían. Y si yo no llegaba a mi casa con un reporte, me tocaba a mí, no les tocaba a ella. De esa misma manera, este joven obedeció. No le importaba a él de que sus hermanos lo miraran de menos, sus hermanos le dijeran a él, tal vez como la palabra nos enseña de que José era un joven soñador. Ahí dependía toda la envidia y todo el egoísmo de ellos. Cuando José les contó el sueño que él había tenido de que él iba a reinar sobre la tierra de Egipto, todos le decían y le reprochaban y le decían, ya hasta sobrenombre le habían puesto: ahí viene el soñador. Pero más no sabían ellos que lo que ellos pensaban en su corazón y el mal que ellos preparaban para él. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de propósito. Dios preparó y puso eso en sus corazones porque Dios quería poner a prueba el carácter. Por eso es que el tema de hoy se titula El carácter de un joven. Pero antes de llegar a que sus sueños se cumpliesen, tuvo que pasar un proceso. Todos pasamos un proceso un día. Todos pasamos un proceso. A veces son procesos que por estar nosotros encargados de otras situaciones, no nos damos cuenta que el Señor nos está moldeando de una manera diferente. Todos recibimos palabras de Dios. A veces no las entendemos a su debido momento, pero viene un momento cuando estamos en diversas circunstancias y decimos: Señor, pero si tú me hablaste, si tú me dijiste esto, que esto me iba a suceder. Pero por estar nosotros a veces enfocados en otras situaciones, se nos olvida lo que el Señor nos ha prometido.
Pero dice que este joven, no importaba lo que ellos le decían, él dijo, heme aquí. Se puede notar la respuesta de que José le daba a su padre y la relación que él tenía. ¿Cuántos de los jóvenes acá tienen buena relación con su papá? Son pocos. Créanme que yo tampoco, pero como que los padres de allá de nuestro país son un poco duros con nosotros. Pero sin embargo, si no fuera por esa dureza que ellos usan allá en nuestro país, no estuviéramos acá. No estuviéramos en las condiciones que estamos. No sé en qué condición estará su vida, pero la forma que ellos usaban para corregir allá era muy diferente acá. Y me recuerda a mí, la historia de este joven me recuerda un poco a la mía. Pero bueno, no hemos venido a hablar de mi historia ahora. Y dice que entonces dice que José mientras él iba a visitar, a ver a sus hermanos, llegó donde ellos estaban y dice la palabra que ellos no estaban en el lugar que le habían dicho que iban a estar. Se habían movido. Habían ido a otro lado a pastorear las ovejas porque esa era la labor que ellos desempeñaban. Y la labor de él era llevarles sus alimentos, irlos a ver cómo estaban y regresar a su padre. Dice que entonces, ahí este joven fue, como le diría, sus hermanos le tendieron una trampa. Sus mismos hermanos trataron con él primero a lo que llega la envidia. La envidia llega a poner en sus corazones pensamientos asesinos, porque lo primero que ellos pensaron fue: lo mataremos. Pero Dios, dice la Biblia, de que Dios usó a uno de sus hermanos y les dijo: no lo matemos, tirémoslo a una cisterna, a un pozo. Y lo tiraron y le quitaron su ropa. Y dice la palabra que ellos lo llevaron y le llevaron sus ropas a su padre llenas de sangre. Mataron una bestia del campo y lo llevaron a su padre y le dijeron a su padre que lo habían matado, que esta bestia lo había hecho lo que quiso con ella. Pero sin embargo dice la palabra del Señor de que se fueron y llevaron esto y regresaron otra vez a buscarlo y se dieron cuenta que él estaba ahí todavía intacto. Y dice que lo sacaron y venían ahí uno de los mercaderes, de los que compran esclavos, y lo vendieron. Y se lo llevó. Ahí es donde entramos nosotros ya al capítulo 39, de que dice que fue llevado a Egipto. Y allí este señor Potifar lo compró. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es que Dios trabaja en la vida de cada uno? ¿Sabe? Dios trabaja de formas diferentes. Y Dios moldea el carácter de cada uno en formas diferentes también. Créame lo que Dios trabaja de una forma tan especial. Yo observaba una vez, cuando yo me encontraba en El Salvador, yo era un joven muy desobediente. Pero aún así el Señor me ha guardado de muchas cosas. Estoy acá. Y no estoy acá por lo que yo supe hacer, sino porque Dios me ha guardado. Me ha guardado de la muerte muchas veces. Es por eso que, si usted escucha que se me viene el sentimiento, es porque Dios es bueno. Dios sabe de qué situaciones lo ha sacado a uno. Y Dios sabe por qué lo tiene acá. Pero de algo estoy seguro, que si Dios nos tiene acá es porque Él tiene un propósito, y el propósito es que nosotros estemos acá alabando y glorificando su santo nombre. No importa la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Tal vez yo fui desobediente con mi padre, pero lo que mi padre me enseñaba a mí, lo que él me enseñó, los principios que él me enseñó, aunque yo desobedeciera sus mandamientos terrenales,
había algo en mi corazón que me decía, lo que vas a hacer está malo. Lo que vas a hacer te va a traer muchas consecuencias en la vida. Y me detenía, porque el Espíritu de Dios me decía, hijo, no lo hagas, porque si lo haces las consecuencias van a ser muy duras. Es por eso que estoy acá, dándole gracias al Señor. No es que sea perfecto, porque muchas veces le he fallado al Señor, pero aún el Señor me ha levantado de donde me encuentre, porque el Señor tiene un plan para todos, jóvenes. El Señor va a trabajar con cada uno de nosotros. No importa cómo sea tu carácter, no importa qué tan rebelde tú seas, hay algo en tu corazón. Por eso es que cada día que venimos a este lugar y se nos predica la palabra, a veces parece que lo ignoramos, pero eso queda pegado ahí. Y cada vez que nosotros intentamos fallar o se nos llega la tentación, hay algo que nos detiene. Nos dice no. Porque no podemos cambiar la paz interior que el Señor pone en nuestros corazones por un momento de locura. Porque nosotros los jóvenes parece que cuando alguien nos dice algo, sí, hombre, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero sin embargo lo hacemos. Y después venimos, a veces depende de la confianza que usted tenga con sus parientes, usted habla, pero si no la tiene, está aquello que lo consume por dentro y le dice, fallaste, fallaste, fallaste. Y hay algo que a uno no lo deja quedarse tranquilo, y lo mantiene y lo machuca, hasta que uno confiesa lo que ha hecho. A veces hay que tener carácter para las dos cosas. Hay que tener carácter para hacer lo que nos han dicho que no hagamos y para reconocerlo. ¿Sabe? A veces en nuestros trabajos, yo me pongo a pensar, por lo menos en mi trabajo, a veces nuestros patronos nos dicen, no hagas esto porque esto y esto va a suceder, porque a ellos ya les ha pasado. Porque los hermanos adultos van muchos pasos más adelante que nosotros. Y si ellos nos dicen a nosotros, guárdese de esto, guárdese de aquello, es porque ellos ya pasaron por ahí. La experiencia que ellos tienen en sus corazones no la tenemos nosotros todavía. Todavía nos falta vivirlo, pero como dijo alguien por allá, de que las experiencias son vividas y no son contadas. Si uno de joven no pasa por ello, nunca va a entender de lo que nos estaban hablando. Nunca vamos a entender por qué nos dijeron no lo hagas. Pero sin embargo llegamos a entender de que Dios es misericordioso. Y dice entonces, continuamos y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y dice que le hizo mayordomo y entregó todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Todo aquel que obedezca lo que el Señor pone en su corazón. No importa el lugar donde usted vaya. No importa que usted se encuentre solo. Muchos jóvenes de los que están acá creo que van a la escuela todavía. No importa que usted se encuentre solo en su escuela, en su grado, que usted sea el único cristiano, el único que tal vez crea, aunque tal vez no tenga el carácter para decir yo soy cristiano, pero sabe que en su corazón usted anda ahí. Jehová está con usted. Y todo lo que usted haga lo va a hacer prosperar. Como dice la palabra de que Jehová estaba con él y todo lo que él tocaba con su mano lo hacía prosperado, porque Jehová reconocía de que él era un joven
que le amaba sobre todas las cosas. Porque imagínese qué tan obediente era. Digamos, si a mí me dicen, mira hijo, ve a ver a tu hermano, y digamos de que mi hermano es cosa seria conmigo, tal vez no nos podemos ni ver, lo primero que le voy a decir, ni a balazos, ni aunque me manden a garrotazos, porque cuando, ¿me entiende? A lo que quiero llegar es que a este joven no le importaba lo que los hermanos de él hicieran contra él. Él obedeció. Y si él pudo obedecer lo que su padre le dijo, él podía desempeñarse en cualquier lugar. Él podía desempeñarse en lo que fuera y obedecerle a quien fuera. No importa que papi o mami no estén en ese lugar. Él sabía que tenía que hacer lo correcto porque la palabra así lo demandaba. Eso era lo que los principios que le habían enseñado en su casa. Por eso es que muchos estamos acá, porque tal vez su padre lo trajo a usted a la fuerza. Tal vez no quería venir, pero el Señor no se incomodó a venir. Porque los principios que usted va a aprender en este lugar son los que lo van a hacer crecer y madurar en el camino. Pero si no atendemos al llamado, a lo que la Biblia nos enseña, no podremos ser un ejemplo, porque como jóvenes cristianos tenemos que ser ejemplo. Yo me miraba y decía yo, como hablaba nuestro pastor el otro día, el jueves, ayer, de que muchos cristianos están ahorita celebrando la fiesta del Halloween. Aunque uno les diga a ellos de que eso es malo, a ellos no les importa. Pero sabemos que nosotros como cristianos vamos en contra de las costumbres del mundo. No podemos, eso es lo que nos hace diferentes. No podemos seguir con lo que ellos hacen. Tenemos que ser algo diferentes. Por eso decía a él que era vergüenza que todavía los que nos decimos llamar cristianos participemos de ahí, porque no sabemos las consecuencias que nos puede traer el mañana. Y bien, y dice que aconteció después de esto, es el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme contigo. Y dice que él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto eres mujer, ¿cómo pues? Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo grande mal y pecaría contra Dios? Vamos al punto número 2. Es la pureza que este joven tenía en su corazón. Como jóvenes vamos a ponernos de esta manera de que dice la Biblia de que la mujer era una mujer hermosa. Si la Biblia lo declara es porque así era. Y a los jóvenes los ojos como que si son nuestra peor arma en ese aspecto. La vista es curiosa, ¿no? Me pongo a pensar de que este joven, cuando ella le dijo de que se acostara con ella, este joven ni lo pensó, dijo no, porque había aprendido a controlarse. Pero como joven es bien difícil rechazar una oferta de esas. Pero este joven logró sostenerse y logró demostrar el carácter que había aprendido. ¿Sabe? Como les decía, se necesita carácter para hacerlo y para decir he fallado. Porque a veces quizás fallamos y por ponerle atención a lo que los demás van a decir no reconocemos y seguimos viviendo
en esa condición. Pero ¿sabe algo? Vivir en esa condición trae consecuencias. El rey David, cuando él falló y no había confesado sus pecados, no había confesado que había fallado, dice en el Salmo de que él sentía que sus huesos se le quebraban, que sus huesos él se ahogaba, porque no había sacado eso que había fallado. Cuando uno verdaderamente ama al Señor y por un descuido falla, después de haber pasado en lo que haya fallado, porque no solamente el aspecto sexual en los jóvenes es fallarle a Dios, hay muchas cosas, muchas tentaciones hay en la vida. Uno no sabe con qué tentaciones estará luchando cada uno de los que estamos acá. Algunos luchan con tentaciones de vicios de drogas, alcohol, muchas situaciones. Pero se necesita valor y carácter para reconocer cuando hemos fallado. Se necesita un carácter y se necesita que el Señor también incomode nuestro corazón. Porque si uno no ama al Señor y ama nada más venir acá, sentarse, observar que pasa lo que pasa en el culto y nos vamos para nuestros hogares peores de como venimos, porque el Señor habló a nuestras vidas y sin embargo se nos olvida y nos dice: hijo, has fallado, reconoce, confiésalo. Y sabe de que como jóvenes somos a veces testarudos. Nuestro corazón a veces, cuando falló la primera vez, falló la segunda vez, falló la tercera. La primera vez se siente triste, se siente devastado. La segunda vez, si no reconoció, ya no sintió nada. La tercera vez ya se le volvió un hábito. Y se le olvidó de dónde el Señor lo había sacado y de qué el Señor lo había librado. Como decía al principio, de que el Señor a mí me ha librado de muchas cosas. Es por eso que aún estoy acá de pie. Porque muchas veces suceden cosas alrededor nuestro y nosotros le decimos: Señor, eso era para mí, pero tú me libraste. Y me regocijo porque me doy cuenta de que el Señor es un Dios bueno. Y es un Dios que aún vive. ¿Sabe? Cuando mi hermana dio el testimonio el domingo, se quedó corta. Se quedó corta de palabras, porque en realidad lo que se vivió en ese lugar, ahí es donde el Señor estaba moldeando el carácter de ella, carácter mío, carácter de mi madre. Créame que al recordarlo y recordar ese momento tan angustioso, todavía mi corazón se quebranta y me doy cuenta que Dios puede levantarlo de la misma muerte. Porque en la condición que ella se encontraba, les voy a narrar un poquito, que ella se encontraba en esa cama. Ustedes vieron las fotos. No son solo palabras, hay pruebas. Iba caminando yo un día para el hospital y me encuentro a un doctor al que estaba a cargo de ella y me dice: ¿usted es familiar de fulana de tal? Sí. Y él me dijo: ¿sabe qué? La vamos a desconectar, la vamos a sacar del hospital. Y lo primero que se me vino a la mente fue: Señor, que se haga tu voluntad. Muchas cosas de las que sucedieron en el hospital todavía las cargo en mi corazón, porque eran tan fuertes que no pude contárselas a mi mamá lo que los doctores decían, sino que sabe de que aunque yo andaba apartado de los caminos del Señor,
ahí fue donde el Señor me dijo: hijo, es hora de levantarnos y comenzar otra vez y regresar a lo que yo te he llamado. Ver la condición en lo que mi hermana se encontraba y ver lo que el doctor me había dicho, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Porque le cuento que el día que sucedió el accidente, nosotros el mismo día salimos para allá y llegamos al hospital, y cuando la veo yo a ella casi me desmayo. Y lo primero que yo hice fue sentarme, la cabeza me daba vuelta y decía yo: esta no puede ser ella. Y de ahí poco a poco fue calmándose los nervios y entramos, y de ahí lo primero que el Señor habló a mi vida fue: hijo, tienes que seleccionar a tus amigos, porque en momentos de angustia, en momentos de desesperación, ni uno de sus amigos estaba en ese lugar, nada más que mi madre y yo. ¿Sabe qué triste es ver cuando usted está en buenas condiciones y sus amigos pueden sacar provecho de usted? Están todos ahí, a cada momento le dicen: vamos a tal lugar, vamos a tal lugar. Pero a la hora que el Señor viene y le jala la pita a uno, porque el Señor, créamelo, que cuando el Señor lo va a traer a usted, lo va a traer, y si el Señor tiene predestinado para hacerlo salvo, primero lo va a tratar, le va a hablar a su corazón. Y si por estar ocupados en cosas que no son convenientes para nosotros, no escuchamos esa voz, va a volver a hablar. Pero si usted no escucha su llamado, ahí dentro de que el Señor lo va a traer, a las buenas o a las malas. Es mejor llegar y atender al llamado cuando aún el Señor nos está tocando el corazón. Porque el Señor, a esta mujer que usted la ve acá al frente, hermosa, el Señor la ha traído de la misma muerte. Aún mi propia madre, ya ella, como contaba el pastor, ya la había entregado en las manos del Señor. Y sin embargo, a mí el Señor me incomodaba en el corazón y me decía: hijo, la voy a levantar. Recuerdo un día yo estaba acostado en un sofá que ella tenía, que era donde yo dormía, allá en ese lugar. Y el Señor me mostró el cuarto de ella en un sueño y me dijo: hijo, ella no está sola. Porque nosotros había momentos que nos cansábamos y teníamos que regresar al lugar donde ella vivía y descansar un momento, y me decía: ella no está sola. Me mostraba que el cuarto de ella estaba lleno de ángeles, porque llegó un momento que la duda entró en mi corazón y dije yo: Señor, yo sé que no tengo nada que reclamarte por la condición en la que yo me encuentro. Y decía yo: Señor, pero tú me la has mostrado. Y justamente el día que el Señor hablaba de mi vida y me dijo que la iba a levantar y la iba a poner en su redil, llego al hospital y me encuentro al doctor y me dice: joven, ella la vamos a desconectar, la vamos a sacar. Vamos a buscarle una casa de caridad. Créame lo que sentí, como que si me habían pegado una bofetada, pero fuerte. Lo único, no tuve palabras para decirle nada al doctor, sino que callé. Y le conté a mi mamá, y entonces fue un solo caos. Y estando ahí en ese lugar, el Señor me mostraba. Yo llegaba al hospital, dado al caso de que llegábamos ahí
y nos decían los doctores que ella no iba a reaccionar. Primero nos dijeron que si ella se levantaba de esa cama, no iba a caminar. Segundo, que ella no iba a quedar bien, que ella estaba en un estado vegetal, que no respondía. Y sabe, dice la palabra del Señor de que donde quiera que uno vaya, si la gracia del Señor está con uno, el Señor abre puertas. Un día llegamos al hospital y unos hermanos de la iglesia donde ella había visitado, habían llegado al hospital. Usted sabe, una veces, por la vida en que vivimos y en el momento en que estamos pasando, uno llega a desconfiar. Una vez llegamos al hospital y habían llegado unos hermanos, y en el momento que ellos llegaron, nosotros nos habíamos ido y regresamos y nos habían dejado algo ahí. Y de ahí, dado cierto tiempo, se dejaron el número de teléfono ahí, mi mamá se comunicó con ellos y nos reunimos y nos llevaron a su iglesia y encontramos paz. Porque nosotros estábamos en un lugar donde no conocíamos a nadie, donde los supuestos amigos de ella nunca aparecieron. El Señor estaba ahí, porque dice la palabra del Señor de que aunque su padre y su madre lo dejara, el Señor va a estar ahí. En este caso nosotros no lo habíamos dejado a ella. ¿Sabe? Nuestra familia en ese momento estaba viviendo una separación. Unos por un lado, yo por un lado, mi hermana por otro lado, mi madre por otro lado. Y el Señor llegó a una determinación que nos iba a unir. Pero nunca pensé yo por dónde el Señor iba a tratar con todos. Allí el orgullo de cada uno de nosotros se fue. Todos nos reunimos y comenzamos a clamar. Yo miraba que poco a poco ella iba evolucionando. Cada vez que ellos necesitaban hacer algo con ella, ¿sabe? Como 3 o 4 ocasiones, ella se fue. Prácticamente murió. Y nos sacaban corriendo del cuarto del hospital. Y nos decían, déjenos solos, porque parecía que Satanás se la llevaba y el Señor la regresaba. Y sabe algo, como a los 2, 3 semanas de que ella estaba así, yo sentado al lado de ella así mirándola, llegaba yo y le cantaba, cuando de repente ella con los ojos cerrados, yo miraba que comenzó a menear los ojos y comenzó a mover las manos y los dedos. Y salí corriendo yo donde la doctora, la enfermera que estaba a cargo. Le digo, doctora, ella está reaccionando. Y me dijo, no, eso no es reacción de ella, sino que eso es nada más algún nervio que se le estiró o algo por el estilo. Y yo le dije, no, doctora, ella está viva. Ella está viva porque el Señor a mí me lo había demostrado. Y el Señor comenzó a obrar en la vida de ella. Comenzó a evolucionar. Dado al caso que llegó a un momento de